No sé los demás pastores cómo Dios les pone un mensaje en el corazón, pero a mí me lo pone de diferentes formas. Yo tenía preparado algo ya para esta ocasión que me tocaba compartir, pero hace 8 días, al entrar aquí y poder verlos y estar con ustedes, pues es una emoción de mucho gozo, de mucha alegría. O sea, porque eran 2 meses, algo así, que no nos habíamos visto, habíamos estado juntos cantándole a Dios. Enseguida me vino al corazón y a la mente el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dije, no, en lo que había pensado compartir no lo voy a compartir. Ese va a ser mi texto base para el siguiente mensaje. Y si hoy prestaron atención, la alabanza cantaron este mismo salmo y otros cantos más. Y creo que es así como Dios confirma cuando Él pone un sentir en alguien que las cosas se van acomodando y lo confirma con otros y otros, ¿no? Ahorita lo que decía Memo, que no es competencia, pero me da gusto que algunos otros se vayan sumando, así como dice en el libro de Hechos, y se iban agregando los que habrían de ser salvos a la iglesia. Bueno, aquí ya se van agregando los que son salvos y algunos que no han podido venir y se van sumando. Nos dio gusto ver a nuestra hermana Rox, a su hija. Sí, nos da gusto ver a Jazz, por ahí la saludé con su familia. Y así se van sumando más. Así que estoy agradecido con Dios y emocionado. Y quiero que vayamos al Salmo 133 a leerlo. En la versión 60 dice, mirad, y Daniel también lo mencionó, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces pone como un ejemplo para que comparemos esta reunión y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el primer sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón de un monte, dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de abrir este lugar. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos como hermanos y que, como el mismo Johnny decía, no es lo mismo estar aquí que estar en casa. No es lo mismo poder sentir el contagio, el calor humano de la familia de Dios que estar solos en casa. Gracias por este privilegio que nos has concedido nuevamente, Señor, de poder estar juntos. Te pedimos por nuestros hermanos que están en casa, que también allí tú envíes tu bendición y tu vida eterna. Y que hoy, Señor, podamos atender a tu palabra y el gozo pueda ser algo que esté permanente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. La iglesia. Hermanos, la iglesia es el lugar más precioso aquí en la tierra que puede existir. Y es verdad que a veces venimos aquí y quizás hablamos de cosas intrascendentes, ¿no? Por ejemplo, no me tocó ahorita estar un ratito con Chava, pero seguro hubiéramos platicado de la pelea del Canelo de ayer. Porque sé que le gusta el box y lo ve. Y casi estoy seguro de lo que me hubiera dicho Chava, le echaron un bulto. ¿No?
Y de repente con Daniel echamos bromas de la América, y aunque le digo a Daniel, el que brinca es Memo porque le va al mismo equipo. ¿Sí? Y quizás algunos se meten a hablar de política, otros que quizás cualquier otra cosa, y es una forma de socializar en medio de nosotros. Y es bueno socializar, pero el sentido de la iglesia o el propósito de la iglesia es mucho más profundo que socializar. Hay otro significado en las reuniones de la iglesia, y ese significado tiene que ver que estamos aquí para animar, para edificar, para consolar y para alegrar a los hermanos. Hoy es la primera vez que nuestra hermana Rox viene aquí sin su esposo. Me estuve un buen rato abrazándola. Que llorara. Que llore. Y a Blanquita. Y con Daniel lo he hecho. Estamos aquí para eso, hermanos. No vengo aquí a mi culto, no vengo a mi reunión, vengo a reunirme con ustedes. ¿Sí? A tener una relación de hermanos entre nosotros. Y debo tener ese objetivo. Y que Dios despierte mi espíritu y el espíritu de ustedes para poder percibir lo que alguien traiga. Quizás te puedas detener en cualquier momento, y no es exclusivo de los pastores, con alguien que ves un poquito apachurrado y le dices, déjame orar por ti, no sé qué es lo que traigas, pero Dios quiere que ore por ti. O simplemente le puedes decir a alguien, oye Andrea, qué bonito se te ve ese vestido. Mira, es una forma de edificar. ¿Sí? Porque a veces pasamos inadvertidas esas cosas, ¿no? Ay, se le vaya a subir. No te preocupes, se le sube. Ya el Señor se encargará de bajarse. Tú anima a tus hermanos, a tus hermanas, ¿sí? Con sinceridad. La vida de las reuniones aquí, nosotros le damos vida cuando vamos a ofrecer aliento a nuestros amigos, cuando oramos por ellos y aún cuando confesamos nuestros pecados unos a otros. Porque también para eso es la iglesia. Saber que estoy entre gente que no me va a juzgar, no me va a criticar, no me va a ayudar, más sobre todo cuando abro mi corazón y lo puedo confesar. Que no me lo tienen que sacar a mí, sino yo les digo, hermano, estoy batallando con esto o he caído en esto. Para eso sirve también la iglesia. Nadie puede criticar a otro. Somos un grupo de hermanos pecadores. Nadie es mejor que el otro. Y todos necesitamos ayudarnos y soportarnos. Es aquí en donde los que nos acercamos a Cristo y ya fuimos lavados por Él, podemos ayudarnos unos a otros a que crezcamos a la semejanza a Cristo. Y estos son lo que hacen, estos elementos son los que hacen de la iglesia un tipo de reunión diferente a cualquier otra en la que tú te encuentres. Por muy espiritual que pueda ser una reunión fuera de la iglesia, no hay algo que represente a nuestro Señor en la tierra que no sea su iglesia. Así que sintámonos privilegiados de estar aquí, de ser parte de esto, pero cumplamos también con la parte que nos toca a nosotros. Y es por eso, miren, el salmista dice que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, y se compara, dice, es como el buen óleo. El óleo era el aceite que preparaban con diferentes especies aromáticas para ungir, ya sea a los sacerdotes o a los reyes. Y era una especie tan aromática, era un perfume que a donde iba el ungido, iba perfumando todo el lugar donde él iba desplazándose. Y nosotros somos eso. ¿Sí?
ojalá como iglesia vayamos perfumando, ¿sí? Dejando un buen aroma entre todos los que nos conozcan. Ahorita vamos a ver algunos salmos que nos hablan de eso. Dice, o es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que antes de que lloviera en la tierra, cómo regaba Dios la tierra? Un vapor, un rocío que regaba toda la tierra. ¿Qué es lo que hace el rocío? Riega. Y cuando uno riega algo, lo hace crecer, florecer, lo hace verde. Bueno, este es otro aspecto que veo, otro símil que nos pone este salmo para comparar la reunión de los hermanos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Que la unidad que surge de nuestro amor y servicio mutuo nos bendiga con su fragancia a nuestras familias, a nuestras amistades, a la iglesia. ¿Y por qué será importante que haya armonía en la iglesia? Porque no solo dice que nos reunamos, dice que llamando la atención a los demás, porque a mí siempre me ha llamado, valga la redundancia, la atención, este salmo cómo empieza, como queriendo llamar nuestra atención. Mirad, fíjense, pongan atención, ¿sí? Observen, ¿sí? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, dice. Pero pone el concepto, el calificativo, dice, en armonía. Porque podemos estar como algunos que les escribió Pablo, dice, algunos están mordiendo y hasta comiendo. Tú puedes, vete ahí al Metro Pino Suárez a las 7 de la noche y vas a ver que vas a estar bien juntito. Es más, a veces te meten hasta cargando. No tocan tus pies el piso. Y a mí me da risa porque hay algunos, hace mucho que no me subo a esa hora en el metro, ¿no? Pero me daba risa cuando me subía que había algunos que querían buscar un tubo para agarrarse. Digo, hermano, no te vas a caer para ningún lado, ¿no? No tienes necesidad de agarrarte. Bueno, se puede estar juntos, pero no en comunión, no en armonía. Es más, a veces empiezan los codazos, ¿no? Bueno, dice aquí, ¿por qué es importante entonces que la iglesia esté en armonía? Dice, porque eso hace que la iglesia seamos un ejemplo positivo para el mundo, o estamos perfumando al mundo, y eso atrae. Que nos vean aquí, que nos vean afuera. Eso los va a atraer. No se trata tanto de promover. Oye, mira, es que yo voy a la mejor iglesia del mundo. ¿No? Que lo vean en ti, en mí. También la armonía es necesaria porque la armonía nos va a facilitar a cooperar como cuerpo en los propósitos de Dios. Imagínate que los de cabinas estén peleando, que no estén en armonía. Y que de repente ahorita Pepe me baje el sonido y ya no se oye. O se están peleando por ahí entre ellos. No, es importante que estén bien, que se haga un buen equipo en armonía. Y eso no quiere decir que no haya diferencias. Pero necesitamos estar así armoniosos. Y también es importante porque renueva y revitaliza los ministerios para que haya menos tensión y no se baje o se mine la energía que cada uno de nosotros podamos tener para lo que vamos a desempeñar. ¿Te has dado cuenta cuando alguien no está en armonía? Pues no hace las cosas con entusiasmo. ¿Sí? Puede venir aquí a fuerzas. ¿Sí? Y no es esa la intención, no es lo que quiere Dios. Fíjense, ¿alguien sabe lo que son los salmos graduales o los cánticos graduales? ¿Y cuándo se entonaban? Si tú ves en la Biblia del Salmo, a partir del Salmo 120 hasta el 134, dice cánticos graduales en algunas Biblias. Y estos cánticos graduales
Dicen que se entonaban por el pueblo de Israel en las fiestas solemnes a las que ellos tenían que desplazarse al templo. Y todo ese trayecto desde donde vinieran, iban en peregrinaciones, iban cantando todos estos salmos. Ahorita vamos a ver algunos de estos salmos graduales. Iban cantando todo ese tiempo. Y pues todo el lugar por donde se desplazaban, la gente los iba oyendo. Pero no era solo lo que cantaban, sino la actitud con la que cantaban. Porque si algo les causaba al pueblo de Israel gozo, era ir a cumplir con lo que Dios les había pedido y desplazarse hasta Jerusalén, hasta el templo, para cumplir con eso que Dios les había pedido, cuando menos 3 veces al año en las 3 fiestas solemnes más importantes, tener que ir al templo. Y ahí iban cantando y cantando los hermanos. Pero era necesaria la armonía. No sé si te has preguntado como un ejemplo, si has analizado, por ejemplo, a los apóstoles de Jesús. Mateo, ¿qué era Mateo? Cobrador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. ¿Cómo se consideraba a los cobradores de impuestos? El mismo pueblo decía, son unos traidores, están trabajando para el imperio que nos tiene esclavizados o juzgados aquí, ¿sí? Y reciben paga de ellos y se aprovechan de nosotros. Pero entre los apóstoles también había uno que se llamaba Simón, no Simón Pedro. Un Simón que se le decía el celote, ¿sí? Era el que vigilaba mucho a su mujer, ¿sí? No, ese era el celoso, ¿no? Era celote. No, el celote era una secta, como unos tipos revolucionarios que estaban en contra de Roma, ¿sí? Y peleaban contra ellos. Y peleaban contra los traidores también. Pero si tú buscas en el registro bíblico, una vez que Mateo es llamado por el Señor y que Simón el celote también es llamado, no vas a encontrar un solo registro de que haya habido una discusión entre ellos. Ni uno solo, te lo aseguro. Nunca se pelearon. Nunca discutieron, al menos no lo registra la Biblia. ¿Sí? Y digamos, eran totalmente opuestos. Uno creía una cosa y el otro otra. Y como nos puede suceder a muchos de nosotros, podemos pensar en una cosa y en otra. Ahorita probablemente haya ciertas ideas. Algunos creen en las vacunas, otros no creen en las vacunas. Y eso es secundario. Eso no nos tiene que llevar a pelear. Algunos dicen hay que educar en el hogar y otros dicen vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Es secundario, hermanos. Pero si permitimos que eso nos separe y provoque discusiones entre nosotros, estamos perdiendo el objetivo que Dios quiere que tengamos de vivir juntos en armonía. Y entonces nos vamos a perder de la bendición que Dios espera darnos. Imagínate si cuando mandó, lo que nos decía Liz que hace 8 días, que mandó a sus discípulos de 2 en 2 a predicar y le tocó a Mateo con Simón. Y a lo mejor, miren, a lo mejor hasta a propósito el Señor los pudo haber mandado. Limen sus asperezas. Pero sí me asombró porque no hay registro. Y tú, a lo mejor has leído muchas veces, una de las frases que más podemos encontrar en el Nuevo Testamento es unos a otros. Ámense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Oren unos por otros. Confiésense sus ofensas unos por otros. ¿De qué te está hablando eso? De una relación que había en medio de la iglesia para tener la suficiente confianza para hacer todo eso y ocuparse y preocuparse del otro. Y para que cuando yo tenga necesidad puedan los demás ocuparse de mí. Y lo tenemos que hacer con todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que ahora vamos a ver otro salmo. Nada más dale vuelta 2 páginas a tu Biblia. Y en el Salmo 126, que es otro de los salmos o cántico gradual,
Está hablando este salmo, muchos creen que se escribió una vez que los israelitas o los judíos más bien, la tribu de Judá y de Benjamín, estaban regresando de la cautividad de Babilonia. ¿Sí? Y quiero que te imagines, fíjense, porque eso es lo que me vino hace 8 días. No regresamos de ninguna cautividad en un sentido, ¿no? Pero regresamos del encierro al que nos forzaron al estar en nuestras casas o no querer salir. Bueno, salíamos a otras cosas porque nadie se mantuvo en sus casas. Pero nos permiten ya salir de ahí para venir aquí. Hay otros salmos donde dice que iremos a la casa de Jehová juntos y el salmista convoca a todos y los lleva. Entonces este salmo se cree que se escribió ahí cuando regresaban de la cautividad y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Para ellos, fíjense, se los habían llevado cautivos, aunque tenían la profecía que iban a estar 70 años, quizás sus esperanzas se apagaron. Dijeron, ya siempre vamos a estar así, ya perdimos nuestra identidad como pueblo, y cuando se les da la oportunidad de regresar por el decreto de Ciro, el rey persa, para ellos era como un sueño. Dice, es un sueño. No es posible que estemos haciendo esto otra vez. Yo sé que lo nuestro es la cuestión de espera de tiempo. Pero en un sentido podemos sentirnos dichosos, alegres, de que cuando dijeron, cambia semáforo, ya se quita el rojo, pasamos al, ¿qué es amarillo en el que estamos o qué? ¿Naranja? Ya en ese momento nos alegramos. Es más, no pensamos en qué tantas restricciones pudiera tener el naranja. Dijimos, naranja, ya nos podemos reunir. Ya. Entonces vino un júbilo de nuestra parte, ¿sí? Como venía a ellos, a los judíos. Dice, entonces, dice, seremos como los sueñan. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿De qué la tenían llena? De tristeza, de amargura, de llanto, de dolor. Y se vale, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Pero llega el momento en que vamos a reír nuevamente. Nuestra boca se tiene que llenar de risa, de alegría. ¿Sí? Y nuestra lengua de alabanza a Dios. Me encanta cuando Job le pasa todo lo que le pasa. Y dice, ¿acaso recibiremos solo de Dios lo bueno y no lo malo? Y en todo esto Job no encontró despropósito alguno a Dios, pero lo que hizo Job es alabar al Señor. Y si algo puede sanar el corazón, es alabar a Dios. En lo profundo que esté tan dolido, tanto sufrimiento que pueda haber, alaba a Dios. No solo cuando salgamos de la situación, sino en medio de la situación difícil que estemos viviendo. Ellos ya iban hacia allá cuando estaban volviendo de la cautividad y entonces ellos llenan su lengua de alabanza y fíjense lo que pasaba porque les digo era una peregrinación y los demás los estaban oyendo. Y dice, entonces dirán entre las naciones por las que iban pasando, las naciones eran las que decían, no ellos, sino las naciones decían, grandes cosas ha hecho Jehová con estos que van de regreso a su tierra, qué grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Ojalá tú y yo podamos impactar a los demás. Y si nos conocieron en nuestra vida anterior, cuando nos vean cambiados y diferentes, digan, qué grandes cosas ha hecho Dios con fulano, con mengana. Híjole, yo lo vi, lo conocí antes, lo que era, cómo estaba en su matrimonio. Y ahora es un hombre, una mujer respetable. Es más, le quiero preguntar qué le pasó. Y después, como que repite eso que los pueblos o las naciones están diciendo, ahora lo repite el pueblo, dice, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, dice. No solo lo ven las naciones, yo lo tengo que reconocer, Señor, qué bueno ha sido conmigo.
cuántas cosas, qué grandes cosas has hecho con nosotros. Y como consecuencia, pues si reconocemos lo que Dios ha hecho, dice que estaremos alegres, no podemos estar tristes. Si Dios ha hecho tantas cosas con nosotros, por consecuencia, nuestro estado posterior va a ser de alegría. Pero sin embargo, ellos no se olvidaban que no eran todos. ¿Se acuerdan que el miércoles veíamos en el estudio que no estaban regresando todos? Estaba regresando un contingente nada más de 50,000 personas. Pero muchos no estaban yendo ahí. Y muchos todavía seguían en la cautividad, se quedaron allá. Y entonces ellos piensan en sus hermanos, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Miren, hermanos, la vida es así. Muchas veces en el reino de los cielos estamos sembrando con lágrimas. Ese es el precio que muchos tenemos que pagar. Dios cambia las circunstancias de nosotros. Nos va a permitir volver a cantar y quizás hasta la providencia va a tocar música para que nosotros bailemos. Pero Dios ha hecho grandes cosas y así de consolador resulta para nosotros hablar de la redención de Cristo a otros, ¿sí? Porque sabemos por experiencia propia lo que nos ha costado encontrar a Cristo. Las lágrimas que tuvimos que derramar. Y el alma, mira, déjame decirte, para el alma las lágrimas son purificadoras. Libérate, llora. Lo que tienes que llorar cuando tienes que llorar. No se trata de llorar por todo, ¿no? Pero llora. Así que todavía había unos favores primeros que tenían que hacer. Miren, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1 del verso 1 al 3, porque Nehemías más o menos deja entrever también esto mismo que les estaba pasando a los que regresaban de la cautividad y los que quedaban allá. Dice Nehemías, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Te has preguntado cuántos están todavía en la cautividad? Tú conoces a lo mejor a tu hermano, a tu papá, a tu amigo, y siguen cautivos del pecado. Qué bueno que tú y yo ya llegamos aquí y estamos aquí en armonía, cantándole a Dios. Pero no nos olvidemos que afuera hay un mundo que se está perdiendo. Que hay mucha gente que no ha tenido este privilegio y que vaga en la oscuridad y que van perdidos y van rumbo al infierno. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que seguir pensando en ellos. Nehemías no se quedó en el lugar donde estaba. Él tenía, digamos, un puestazo en el gobierno. Muy riesgoso su puesto también, ¿no? Porque nada más era el copero del rey. Él tenía que probar todos los alimentos, las bebidas del rey, por si estaba envenenada, el que caía era Nehemías y el rey se salvaba. Pero era un puestazo, ¿no? Pero no se contentó Nehemías con estar en ese lugar ya él bien cómodo, sino estaba pensando en sus hermanos todavía cautivos.
y en qué gran mal estaban ellos todavía. Así que la idea es que nosotros también estemos pensando en los demás que no tienen este privilegio. Vamos al Salmo 132 ahora, que también es dentro de estos cánticos graduales. Y este cántico o este salmo se escribió, algunos dicen que el autor es David, otros dicen que es anónimo. Hay varios salmos que se le atribuyen a Ezequías, pero el chiste es que quedó registrado para bendición nuestra. Y sí tiene que ver mucho porque habla acerca de David y de todo ese deseo que tenía David de edificar un templo al Señor. Dice este salmo: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Fíjate, qué deseo tenía David. Si tú lees la historia ahí en el primer libro de Samuel y en el segundo, los primeros versículos o capítulos del segundo, ¿sí? Dice que David llegó un momento en que construyó su palacio real, pero se sintió mal. Dijo, ¿cómo yo vivo aquí en un palacio y Dios, Jehová, no tiene un lugar donde habitar? Dice, voy a construirle un templo a Dios. Y ese deseo que le vino a David fue magnífico. Un deseo muy sincero de total amor y devoción a Dios. Y esto pensó David, dice, ya no voy a entrar en la morada de mi casa. Ya no voy a subir sobre el lecho de mi estrado. Es más, no voy a dormir, dice, no voy a dar sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. ¿Has estado delante de alguien que le vence el sueño y cómo cierra los ojos, aún delante de ti platicando? Dijo David, no voy a hacer eso. Hasta que haya lugar para Jehová, hasta que le construya un templo al Señor, hasta que haya una morada para el fuerte de Jacob. A eso voy a dedicar toda mi energía, todas mis riquezas, todo lo que yo soy. Ese es mi objetivo. Darle a Dios un lugar donde Él habite. No sabía David lo que después la Biblia registra. Dice, Dios no habita en casa hecha por manos humanas. ¿Acaso lo podrán contener los cielos de los cielos? No hay quien contenga a Dios. Pero yo creo que Dios se complació en ese deseo de David. Ese es mi hijo. No me lo va a poder hacer, está bien. Pero quiero hombres así como él. Que tengan ese deseo de poner lo mejor, todo para mí. Y sigue diciendo el Salmo, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, tus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y esa es la promesa que Dios hizo a David. No faltará un descendiente tuyo que se siente sobre el trono de Israel. Aunque había una cláusula, siempre y cuando sigan a Jehová.
Pero había otro pacto de parte de Dios que no tenía que ser condicional. Se refería a nuestro Señor Jesús. De ahí, de tu descendencia, se levantará uno que gobernará eternamente. Y ya no tenía que ver si con sus descendientes de David siguieran o no siguieran a Dios. Dios tenía destinado precisamente eso para que de ahí se levantara nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo el Salmo, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y enseguida viene el Salmo 133, que es como una continuidad de esto. Bueno, quiero terminar con esto. ¿En dónde se manifestaba la presencia de Dios? En la antigüedad, pero específicamente en el arca del testimonio. ¿Sí? Ese era el mueble donde dice la Escritura que estaban las tablas de la ley. Eso dice en el Antiguo Testamento que era lo que estaba, pero en el Nuevo, en el libro de Hebreos ya dice que también estaba eso, un poquito de maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sí? Ya después se le suma a las tablas eso en el libro de Hebreos, pero en el Antiguo Testamento solo estaban las tablas. Pero el arca era el mueble que más cuidaba el pueblo de Israel. Miren, vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9, y después capítulo 3, verso 3. Porque esa arca del pacto es símbolo central de la presencia de Dios con su pueblo Israel. Y su origen se remonta hasta Moisés. A él se le pidió que la construyera, pero en el libro de Samuel dice acerca de Ana, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla. Lo que quiero resaltar de este versículo es donde estaba el arca, en Silo. Capítulo 3, verso 3. Ahí habían depositado el arca en Silo, una ciudad que estaba como a 10 kilómetros de Jerusalén más o menos. Dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Entiéndase aquí por templo, traté de ver esto porque dice en el templo de Jehová, pero para esa época no había templo. Existía el tabernáculo, pero no templo. Entonces estoy investigando un poquito y más bien se refiere al tabernáculo, no a un templo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Sí? Ahí era el lugar donde habían puesto ya el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, el arca. Después, más adelantito, en los capítulos 4 y 5 de Primera de Samuel, tú vas a ver que sucede algo con el arca. Están peleando el pueblo de Israel contra los filisteos, y los filisteos derrotan a Israel, y entonces se acuerdan los israelitas, el arca. Hagamos traer el arca de donde está ahí en Silo, y traigámosla aquí. Y cuando llega el arca, dice la Escritura que todo el pueblo gritó, y lo oyeron el campamento de los filisteos. Y dijeron, en la torre. Bueno, no dijeron así, pero esta es la expresión moderna, en la torre. ¿No? Acaba de llegar el arca al campamento israelita. Pobres de nosotros, ya no tenemos oportunidad. Pero eso los motivó más, a redoblar esfuerzos los filisteos, y volvieron a pelear y volvieron a derrotar a los israelitas. Dijeron, ¿y qué onda? Pues si teníamos el arca. Bueno,
Esta es una enseñanza para nosotros, hermano. Sí, aquí Jehová envía bendición y vida eterna. Aquí se manifiesta a Dios, su presencia, su gloria. Pero, ¿cómo miramos nosotros a Dios? ¿Es un fetiche, un amuleto? ¿Creemos que porque somos cristianos, tenemos el nombre de cristianos, todo nos va a ir bien, todo nos va a salir bien, nadie nos va a derrotar? No. Derrotan al pueblo de Israel y pasa algo. Se roban el arca, los filisteos, se la llevan. Era de oro, era valiosa, ¿sí? Y además ellos consideraban que ahí estaba su fuerza, su poder del pueblo, y en parte tenían razón. Se la roban y dice, ¿dónde la pondremos? Dicen los filisteos. Bueno, pues en el templo de Dagón, nuestro Dios. La mañana siguiente la estatua de Dagón está tirada. ¿Qué pasó? La vuelven a levantar, la ponen ahí. A la siguiente mañana, pácatelas otra vez, sin brazos, sin cabeza. Y entonces se dan cuenta que el arca tiene poder. Y dicen, no, es mejor que no tengamos esta cosa aquí. Y la empiezan a mandar a un pueblo y otro, y a todos les va como en feria. Les salen tumores y les va malísimo. Y no, ¿qué haremos? Ya no queremos tener el arca. Y miren, debemos tener temor de Dios. Verdaderamente temor de Dios. Estos filisteos aún tuvieron temor de Dios. Dijeron, regresemos al arca. Vaya de regreso al pueblo de Israel, mandémoslas en una carreta nueva, construyamos, hagamos hasta unos tumores hicieron de oro, regresémoslas a ellos, porque esto fue lo que nos pasó a nosotros, nos salieron tumores. Se las regresamos al pueblo, que ellos la tengan, ya nos deshacemos de esta arca, es de ellos, dénselas. Y cuando vio el pueblo de Israel que venía esa carreta con bueyes transportando el arca, se llenaron de gozo. Otra vez regresaba a ellos Dios o el poder de Dios. Y entonces reciben el arca, pero no sé si de ahí le quedó la idea a David, medio chueca, decir, los filisteos me la aventaron en una carreta nueva. Por lo que más adelante después hace David. Y entonces reciben el arca, ¿sí? La tienen ya ellos. Dice ahí por la escritura, a ver, vamos a ver algunos versículos. En 2 de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 3, es el primer intento que va a tener David de llevar el arca al templo, porque él sabía que su lugar era ahí, no en la casa de nadie. Estaba en la casa, creo, de Abinadab, y ahí estaba el arca, pero dice, no es ahí donde debe de estar. Tiene que estar en el templo. Y David va a organizar ese traslado del arca hacia el templo. Y dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y ustedes conocen la historia. Pero lo que me llama la atención, aunque no lo tenían bien entendido y no estaban haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios había dado de indicaciones, tú lee el relato, es muy largo, pero lee todo el relato, la forma en que el pueblo iba llevando el arca, liderados por David. Es bien importante lo que hace el líder. ¿Cómo puede contagiar a los demás? Dice que iban danzando, cantando, con gritos de júbilo, porque estaban delante de Dios, o de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Y quisieron darle lo mejor a Dios.
Pero a Dios dale lo que Él te pide, no lo mejor. Espero que me entiendas el término. Porque ellos le habían hecho una carreta nueva. Pero Dios había dicho, cuanto trasladen el arca, la van a trasladar los levitas. Y tienen unos aros, unos arillos y unas varas para que ahí metas en los aros las varas cubiertas de oro, y solo ellos van a trasladar el arca, nadie más, y no la pueden tocar. No puedes tocar el arca. Para eso son las barras. Y ahí iban en la carreta, no la estaban llevando como Dios les había dicho. Y en eso tropieza la carreta. Y Usa la detiene con buena intención para que no se caiga el arca, la detiene y en ese momento cae muerto. Y David se entristece mucho, porque su intención era buena, pero no de acuerdo a lo que Dios les había pedido. Y desiste de eso, dice la Escritura que 3 meses, lean el relato por ahí, dice, 3 meses se quedó en la casa de Obed-Edom, el arca. Y se olvidó porque se deprimió David. Y mira, eso es a veces lo que nos pasa. A veces no queremos venir a la reunión cuando hay algo que nos deprime, cuando hay algo que nos afecta, y como que ya no queremos, ¿sí? No nos sentimos con la fuerza, la energía, el entusiasmo de querer participar al igual que todos. Estamos apachurrados, pero necesitamos que alguien nos dé un levantón, que no nos dejen ahí. Y David estaba así, pero él era el líder. Y pasaron 3 meses. Y ahí en el segundo libro de Samuel, después ahí mismo en el capítulo 6, déjame leerte, déjame ir aquí porque ahora voy a leer unos versículos salteados. No voy a leer todo porque es medio larga la historia. En el capítulo 6 de la segunda de Samuel, dice del verso 12 al 15, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. Y quiero resaltar esto, ¿cómo llevó el arca? Con alegría. Ya su depresión había pasado. Ya su tristeza se había pasado. Ahora se transforma y dice, voy a volver a hacer esto, pero ahora lo voy a hacer bien como Dios quiere. Y entonces dice, voy a llevar el arca con alegría, ¿sí? De la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, que es donde tenía que estar el arca, no en la casa de Obed-Edom. No es que Dios, entiéndanme cómo se los voy a decir. No es que Dios no esté con cada uno de nosotros en nuestra casa. Sí está ahí, porque Dios es omnipresente y está ahí con nosotros. Pero cuando nos juntamos aquí todos, es el lugar donde Dios quiere habitar más, donde más está a gusto, donde va a enviar bendición y vida eterna aquí. Y David sabía que el arca, su lugar era en la ciudad de David, en Jerusalén, en ese entonces en el tabernáculo, o lo que tenía él como idea de construir el templo. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, caminaban y hacían un sacrificio a Dios. Otro poquito y otro sacrificio a Dios. Así era el trayecto al llevar el arca. Y fíjense lo que hacía David. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Esto de estar vestido con un efod de lino quiere decir que no estaba en su función de rey, sino en una función sacerdotal. Porque eso es lo que se ponía en ese efod, se ponían los sacerdotes. Ahora estaba ministrando como un sacerdote. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y no sé si te percataste hoy de la alabanza, fue con mucho júbilo, ¿sí? No hubo trompetas, espero que pronto haya trompetas, ¿sí? Pero
Muchos de los cantos tenían que ver con el júbilo, con la alegría. Es más, le dije a Johnny, ya vente bajando, Johnny, o no sé dónde estás, vénganse subiendo. Le dije, Johnny, quiero que para el final pongas unas alabanzas para danzar. Dice, pues no tengo mucho preparado, pero vamos a cantar unas, así. Y me puso cantar el Salmo 133 y cantó otras. Y entonces lleva el arca ya David, con esas características de él, de alegría, de danza, ¿sí? Después dice en el verso 17 al 19, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar donde tenía que estar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David más holocaustos, más ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, fíjense lo que hizo David, dice, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿No es cierto que eso es a veces lo que tenemos aquí? Cuando tenemos un ágape, cuando hay una bendición, cuando se puede orar por alguien o por toda la iglesia, ¿sí? Y repartimos de lo que tenemos. Si trajimos comida a alguien, le damos a otro, y nos vamos a nuestra casa satisfechos. O sea, no quieres otra cosa, no quieres ir a otro lugar, ya me llené de Dios, ya estoy satisfecho, lleno de Dios. No quiero que esto se acabe. No quiero ni irme a otro lugar así donde tengo un poquito de contacto con gente impía, no. Satisfechos. Verso 21 y 22. Entonces David respondió a Mical, ya saben la historia. David danzó delante del arca y su querida mujer lo vio y dijo, ay, Davidcito, qué ridículo, ¿sí? Te rebajaste a estar danzando ahí. Tú eres el rey, guarda la compostura, ¿sí? Y David le responde a su mujercita, dice, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice David, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré hombre delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Con quién queremos quedar bien? Hermano, mira, yo te invito, porque a veces nos vamos a una fiesta y se nos mueven las patitas con el chac. Pero a veces aquí viene un canto de danza y no se nos mueve nada. Y te estás perdiendo de la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Gózate, alégrate, ¿sí? Manifiesta eso exteriormente. No seas como un hermano que una vez decía que era muy propio, decía, es que yo me gozo en el espíritu, y estaba así. Espérame. Gózate con todo tu ser, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Salmo 24 del 7 al 10. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cada que nos reunimos aquí, entra el Rey de Gloria, está con nosotros. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Preguntan. Jehová el fuerte y valiente, Jesucristo el fuerte y valiente, Jesucristo el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y finalmente tú puedes ver
en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 1, que finalmente el arca llega al templo con Salomón. Hermano, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y deja un poco de lado la seriedad, el protocolo, ¿sí? Y si te haces vil delante de Dios, pues danza delante de Dios. Mirad cuán bueno y delicioso. La era la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. ¿Se lo puedes decir a tu hermano? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es. La la la. Mirad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¡Amén! ¡Aleluya! Y siempre cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Amén. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén.
el Señor les bendiga, que el Señor les guarde una excelente semana. Si se quedaron picados, vénganse la próxima semana, vénganse el miércoles, que vamos a seguir aprendiendo del libro de Esdras. Dios les bendiga. Desde acá un apapacho, un beso a todos. Dios les guarde. Estamos despedidos.